Pryor, conocido también como el Halcón, fue un peleador que se convirtió en campeón mundial superligero en 2 ocasiones, ostentando los títulos de la AMB y la FIB, convirtiéndose en el campeón lineal durante el periodo de 1980 a 1983 y de 1983 a 1986, así como poseer el título de la revista El Ring. Tuvo un récord de 40 peleas, de las cuales ganó 39, 35 por la vía del knockout y una sola derrota. Durante los años en que fue campeón mundial, fue nombrado como el peleador del año en 1982, así como en ser reconocido como el mejor peso superligero de la década durante los años 80. Fue ingresado en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año de 1996. La revista El Ring lo clasificó como el número 35 de los mejores peleadores de la historia. Pero su carrera fue manchada al descubrirse las trampas que su entrenador había preparado para ganar sus peleas, así como el abuso de sustancias prohibidas, por lo que su popularidad con los años decayeron. Antes de convertirse en un peleador popular y ser reconocido como un buen campeón, sus inicios no fueron tan destacados, pues estaba a la sombra de grandes peleadores de la época como Wilfredo Benítez, Sugar Ray Leonard, Roberto Durán, Marvin Hagler y Tommy Hearns. Este último con el que tuvo un enfrentamiento en el torneo amateur Los Guantes de Oro Nacionales en el año de 1976, en la que saldría victorioso Aaron Pryor. The tallest man he'll ever meet in Thomas Hearns, junior Olympic champion, and a very, very fine boxer puncher. He'll have tremendous... You've seen him anytime. And there's going to get to Hearn in a hurry. Hearns punching. And Pryor rocks Hearn. Hearn almost knocked down. The new rule, which I think is a great rule in amateur boxing. There's a boxer. Pryor working on the inside, scoring heavily with body blows. Hearn trying for that one. Hearn still in there. Looks Hearn. There's that big overhand. Hearn just doesn't seem to have a defense. He slipped. Both scored with right hand. Good left by Pryor. Pryor coming back. 2-minute rounds, and there was a left hook that landed. Well, that was a tremendous fight. Yes, indeed. Pryor is your champion. Como boxeador amateur sostuvo 220 peleas, de las cuales ganaría 204 por 16 derrotas, ganando el Campeonato Nacional de Peso Ligero de la WAU, así como de ganar la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Canadá. Su talento para el boxeo era evidente, decidiendo debutar en el boxeo profesional en el año de 1976. De sus primeras 24 peleas había ganado 22 por la vía del knockout, ganando al peleador panameño Alfonso Fraser, quien ya había sido campeón mundial. A pesar de que Pryor era un buen peleador, no conseguía las bolsas garantizadas ni las peleas que él quería. La lucha y las discusiones con sus promotores eran constantes, argumentándole que había mejores peleadores, que no poseían ningún título mundial, que el peso y la estatura que tenían no le ayudaban a poder destacarse. Pero Pryor estaba decidido a cambiar todo aquello que se decía. Siguió ganando más peleas por nocaut sin conocer la derrota, hasta que se le presentó su gran oportunidad del título mundial ante la estrella de los pesos superligero, el colombiano Antonio Cervantes Kid Pambelé, que poseía una gran cantidad de defensas del título. Por fin Pryor tendría la oportunidad de una pelea titular, que sería transmitida por la cadena SBC a nivel nacional. Una pelea que estuvo llena de acción desde el primer round, considerándose como los 3 primeros rounds más electrizantes de la historia del boxeo. Pryor took a right hand counter-punching from the champion, and the referee called him to send him down. Well, I promised him I'm waiting for something big to happen at any time. You might see it there. 18 and lost twice. 6 times successfully since. Pryor digging to the body with an effective flurry. Well, we said Pryor was a good finisher, Tim. They come them all over. Pryor keeping relentless pressure on the... Pryor to the body and up top. Jabbing away at that cut. Final
Aaron, por fin, era reconocido como un buen peleador al ganarle a uno de los mejores pesos superligeros del momento, aunque no había ganado una gran suma de dinero por el combate, ya que solo percibiría $50,000, pero la pelea le había ayudado a catapultarse como una estrella del boxeo, defendiendo su título de campeón en 6 ocasiones, ganando todas ellas por la vía del knockout. Pryor se había consolidado como un peleador duro y avasallador que lastimaba a sus rivales de una manera brutal. Su estilo, siempre agresivo, buscando el knockout, lo hacían peligroso. A pesar de no poseer una gran técnica boxística, sustituía eso con agresividad y empuje en todos sus combates. En el año de 1982 se enfrentaría al peleador nicaragüense Alexis Argüello, quien era campeón en 3 divisiones en los pesos pluma, superpluma y ligero, que había ganado a campeones y excampeones mundiales como Ray Mancini, el puertorriqueño Alfredo Escalera, y a peleadores mexicanos de prestigio como Bobby Chacón, Rubén Castillo, José Luis Ramírez y Rubén El Púas Olivares. Lo que no imaginaría Argüello es que Aaron Pryor sería el peleador con el que tendría un choque explosivo de principio a fin, un peleador con un estilo al que no había enfrentado en su carrera. La pelea se daría en el año de 1982 en Miami por el título superligero de la AMB que poseía Aaron Pryor. Una pelea que pasaría a la historia dentro de un top selectivo como las mejores batallas del boxeo de la historia. Al comenzar la pelea, los dos peleadores no se guardarían nada, intercambiando golpes desde el primer asalto. La pelea había sido pareja por rounds, pero a pesar de que Alexis Argüello había recibido tremendos golpes, conectaría tremendos bombazos a la humanidad de Pryor al final de los asaltos siguientes, pero lo que acontecería al final del round número 13 sería considerado como uno de los hechos más controvertidos en la historia del boxeo. Panamá Luis, quien era el entrenador de Pryor, revivía a Aaron al pasar un pedazo de amoníaco por la nariz, así como darle de beber una sustancia de una botella, en el cual los micrófonos de la televisora se escucha a Panamá Luis decir a su asistente que no le dé esa, sino que le pase la mezcla que había preparado. Misteriosamente, Pryor había regresado a la pelea con más energía y vigor, como si hubiese pasado nada anteriormente en el round, castigando a Argüello en las cuerdas, sin que éste dé una respuesta, determinando el referee detener la pelea, ganando así Pryor por nocaut técnico. Aaron Pryor por fin era reconocido como un grande, había ganado a uno de los mejores peleadores del momento, estaba consolidando su carrera como el mejor peso superligero. Pryor defendería sus títulos de la AMB y de ring ante el ex campeón surcoreano Kim Sang, para que en el año de 1983 se diera la pelea de revancha contra Alexis Argüello, una pelea que el público estaba esperando debido a la emoción que había causado su primer encuentro. Las bolsas para ambos peleadores serían las mejores de su carrera. Argüello ganaría una bolsa de $1.75 millones, mientras Aaron Pryor aseguraba una bolsa de $2.3 millones. Para la segunda pelea, Panamá Luis no estaría en la esquina de Pryor, pues había sido revocada su licencia debido a que se había descubierto que se quitó el relleno de los guantes, así como utilizar un vendaje ilegal, condenándolo a 3 años en prisión, así como vetar a Luis Resto y a Panamá Luis del boxeo de por vida a cualquier nivel boxístico. Para el segundo combate, Aaron Pryor tuvo que contratar los servicios de otro entrenador como el legendario Emanuel Stewart, siguiendo la misma estrategia del primer combate al salir con todo y no dejando respirar a Argüello. Los peleadores no se guardaron nada, saliendo a intercambiar golpes inmediatamente.
Pryor había enviado a la lona en el primer round a Argüello de una manera sorpresiva, cayendo nuevamente en el cuarto round, pero los dos dando una gran pelea competitiva sin querer rendirse. El intercambio de golpes era brutal, hasta que finalmente Pryor conectó en el 10º round una serie de golpes sin que Argüello diera respuesta, cayendo a la lona. El referee Richard Steele realiza el conteo llegando hasta 10, finalizando la pelea por nocaut técnico. Argüello, but a glancing blow, a combination. Oh, a right, a thumping right. Aaron Pryor hit the cross, but he knows they land. A right landed by Aaron. Left uppercut, right uppercut from the overhand right. Beautiful flurry here by Aaron Pryor, and Argüello's down for the second time of the fight. That was a left hook up. It would be wise to hold at this point. Aaron Pryor smiling. Right by Argüello. Oh, he's catching Argüello badly now. It doesn't look good for Alexis. Not at all. As Pryor continues to pummel. I still don't understand why does he get that energy. I don't know how he stays out as he's expending. Cautioning him, don't push to Aaron Pryor. There it is again. Combination by beat head punishment. And Argüello. Here goes Pryor again. Oh, what an uppercut to the chin of Argüello. Argüello's in trouble. He's down. He's down on his right knee and he's landed. Argüello, I'm sorry to say, doesn't look too good. His eye is hurting him. And he's staying down. That's it. It's all over. It's all over. Aaron Pryor, your welterweight championship for the... You can see that his mouthpiece was really displaced. You can see the way his face is grimacing. You can see he wasn't really... we couldn't see, but it looked like a right uppercut did it. And a winner by a knockout and still the WBA World Champion in the junior welterweight division, Aaron the Hawk Pryor. Para los años siguientes, las peleas posteriores no serían ante rivales de gran nivel. La AMB quería obligarlo a tener 3 defensas del título por año, pero Pryor decide dejar vacante el título y tomarse un descanso, quedándose solamente con el título de la FIB, defendiendo el título una sola vez por año, decidiendo retirarse del boxeo en el año de 1985. Para el año de 1987, Pryor regresa al boxeo asegurando que él nunca se retiró, que solo se había tomado un descanso, diciendo: dejé el título vacante de la AMB porque querían que lo defendiera las tantas veces posibles en el año. Defendí el título mundial de la FIB en 2 ocasiones. Me tomo un descanso y deciden despojarme de mis títulos mundiales. Después de la victoria ante Alexis Argüello en el año de 1983, Pryor dejó de tener su racha de victorias por la vía del knockout. Solo había hecho una pelea en el año de 1984, una en 1985 y otra en 1987. Pryor parecería ya no ser el mismo peleador de antes, se había visto envuelto en el consumo de drogas. La comisión de boxeo no le permitiría boxear, pero Pryor aseguraba que estaba limpio de sustancias, permitiéndole tener una pelea ante Bobby Chow Chang, pero parecería que las consecuencias del abuso de drogas, la falta de entrenamiento y las pocas peleas le habían hecho bajar su rendimiento, y eso se notaba en el ring. Pryor ya no era la mitad siquiera de ese peleador aguerrido noqueador, recibiendo muchos golpes. Tendría algunos chispazos en la pelea, pero caería rápido en el primer round, llegando la pelea hasta el asalto número 7, siendo noqueado por primera vez en su carrera, teniendo su primer derrota. Then he comes in with good right hands. Bobby Joe Young starter. He'd be better off short.
I'm Randy Gordon along with Letterman. Oh, what a right hand! Bobby Joe Young landed a tremendous right hand, and Aaron Pryor is on clear street. He is shaking. The legs are just quivering. He got counted out. He actually got up, went down to one knee, and got counted out. Unbelievable. That reminds me of what Jerry Quarry did against George Chuvalo in 1969 at Madison Square Garden. He got decked. He went down. That Bobby Joe could not match Aaron Pryor in speed, but certainly could match him, if not better him, in punching power. And it was some big right hands tonight which did the job in the first round. Aaron Pryor was decked with it. And we're going to take another look. It was only seconds into the 7th round, and Aaron Pryor walked out and got nailed, went down, and he went down again, was counted out. We will be back from the Sunrise Musical Theater in a by a knockout, your winner, Bobby Joe Young. Bobby Joe Young. Aaron Pryor había sido suspendido 2 años al dar positivo en sustancias prohibidas. No podría regresar al boxeo hasta que pasara las pruebas y demostrar que estaba limpio. 2 años después, en el año de 1990, pelearía en contra de Darrell Jones, al cual le ganaría por nocaut en el 3er round. Esta solo había sido una pelea de regreso sin ningún peligro para saber cómo se encontraba físicamente Pryor. Las 2 peleas en contra de Alexis Argüello habían tenido sus consecuencias, sometiéndose a una cirugía para extirpar una catarata y reparar el desprendimiento de retina de un ojo. Pero Pryor no había quedado al 100%. Algunos estados le habían negado su licencia para poder pelear, como California, Nevada y New York. Los informes médicos habían sido filtrados, mostrando que Aaron Pryor estaba prácticamente ciego del ojo izquierdo, con un porcentaje de 20/400. Aunque fuera del boxeo, con lentes correctivos mejoraría solo un poco, pero nada considerable. Ninguna comisión quería hacerse responsable del estado físico de Pryor. El único estado que le otorgó una licencia fue el de Wisconsin, con una condición de renunciar y liberar al estado de alguna responsabilidad, haciendo afirmar que dicha comisión no se hacía responsable por cualquier daño que pudiese sufrir en la pelea. En el año de 1990, contra todas las advertencias y responsabilidades, Pryor pelearía en contra de un desconocido llamado Roger Chwait, que tenía un récord de 6 peleas, de las cuales había perdido 5. Pryor ganaría la pelea por nocaut en el round número 7, y esa sería su última pelea, retirándose del boxeo en el año de 1990, terminando su carrera con un récord de 39 peleas ganadas, una sola derrota y 35 knockouts. Pryor seguía su tratamiento contra las adicciones en una clínica por un periodo de 3 años más, hasta el año de 1993. Sus adicciones no le restarían el merecimiento de ser reconocido e ingresar en el Salón de la Fama Internacional de Boxeo en el año de 1996. Pero la mancha en su carrera se hacía presente al revelar qué era lo que contenía esa botella que le dieron a beber en el round número 13 contra Argüello. Al peleador puertorriqueño se le preguntó sobre las prácticas sucias de su exentrenador Panamá Luis y sobre todo por aquella botella que le había dado a él y Pryor en la pelea en contra de Alexis Argüello, si sabía qué era esa sustancia. A lo que respondió: claro que lo sé, es un medicamento que usan los hospitales para el asma, se puede conseguir en las farmacias, puede ser en tabletas o polvo, se mezcla con otro líquido o sustancia azul con agua. Cuando ya no aguantaba más o no podía seguir porque estaba demasiado cansado, era lo que me daba energía. Así funcionaba esa famosa botella. También se le preguntó que si conocía algunas otras bebidas o artimañas utilizadas enseñadas por Panamá Luis, a lo que respondió: claro, había tácticas sucias como golpear con el codo en el rostro para frenar al oponente. También cambiar la guardia para chocar tus rodillas con sus piernas. Todo esto era parte del entrenamiento, así como el vendaje ilegal que quedó al descubierto.
Aunque Aaron Pryor fue reconocido como uno de los mejores pesos superligeros de la historia en el año 2014 por el Salón de la Fama del Boxeo de Houston, su legado ha sido opacado debido a las declaraciones de arresto, el uso de sustancias ilícitas y sobre todo haber tomado una botella compuesta para reanimarlo durante la pelea y así vencer a Alexis Argüello por nocaut, mirándose reanimado y fresco. Lamentablemente, Aaron Pryor fallecería en el año 2016 de un paro cardíaco debido a los problemas con su adicción a la cocaína, que fue la causante de que su carrera boxística se fuera hacia abajo. Pryor demostró gran determinación en su vida para lograr sus objetivos, llegando a coronarse como campeón mundial por diferentes organismos, siendo reconocido por la prensa, la Asociación de Escritores, revistas como el mejor boxeador de los últimos 80 años, clasificándolo como el número 35 de todos los tiempos. Hasta aquí la historia de este peleador. Espero que haya sido de tu agrado y haber aportado algunos datos que no conocías. Regálame un pulgar arriba si te ha gustado este video y si deseas hacerlo, suscríbete a mi canal para ver más videos como este. Síganme en mi otro canal de YouTube solo de boxeo shorts en Facebook y TikTok. Me despido amigos, que se la sigan pasando bien. Hasta la próxima.